Antes que nada, quiero agradecer a mi profesora asesora, la doctora Alejandra Macías Baiman, por sugerirme el tema y por apoyarme en la elaboración de esta presentación. Yo soy el doctor Jesús Eduardo Rosado, residente de alergia e inmunología clínica, y el día de hoy les voy a hablar sobre el estado de Yucatán. Eh, el doctor Canseco siempre me menciona que sí, no conozco ninguna bomba, pero pues le traje una el día de hoy. Y dice, si visitas Yucatán y tomas agua de pozo, de aquí te enamorarás y vivirás siempre dichoso. Bomba. Bueno, el estado de Yucatán es un estado que se localiza en el sureste de la República Mexicana y en la parte norte de la península de Yucatán. Limita al norte y al oeste con el Golfo de México y también al sureste con el estado de Quintana Roo y al suroeste con el estado de Campeche. La mayor parte del territorio de Yucatán es una planicie y está constituida sobre todo por roca caliza y su extensión territorial es de aproximadamente 39.524 kilómetros cuadrados. El estado de Yucatán se integra por 106 municipios y la capital del estado es la ciudad de Mérida. Este porcentaje de territorio nacional, el estado de Yucatán representa el 2% y la población actual, según los datos del INEGI, va de 2.320.898 habitantes y esto representa el 1.8% de la cantidad total de la población del país. La distribución de la población es diferente. Hay 86% que se considera una población urbana y el 14% se considera una población rural. La escolaridad, según las estadísticas del INEGI, está cercana a la media con un 9.6% de personas que terminan el primer año de educación media superior. Y también se considera que la mayoría de la población, el 24%, habla aproximadamente una lengua indígena. Es el sector que más aporta al Producto Interno Bruto es el comercio y aproximadamente aporta 1.5%. Bueno, si hablamos del Estado, tenemos que comentar también sobre su historia. Su historia empieza a partir de la conquista española que se dio a mitades del siglo XVI. Antes que eso, el territorio de Yucatán se conocía como Península de Yucatán y involucraba a los estados que actualmente son Campeche y Quintana Roo. Y también se consideraba por la cultura maya con el nombre de el Mayab. La palabra Mayab significa pocos o no muchos y la traducción al español es el lugar donde hay poca gente o realmente la gente es escogida. Y eso hacía como que una gran diferencia entre la cultura maya y la cultura que se encuentra sobre todo en el centro del país. Eh, si nos remontamos con mucho más tiempo, tenemos incluso antecedentes históricos mucho más importantes. Y entre ellos es que se ha estudiado que hace 65 millones de años, sobre todo a finales del periodo Cretácico, en el norte de la península de Yucatán, cerca de un puerto que se conoce como Chicxulub, cayó el famoso meteorito o parte de él que destruyó lo que se conoce, lo que se conocía en ese entonces en la faz de la Tierra, que eran los dinosaurios. Y actualmente incluso existe un museo, que es el Museo de Ciencia Natural del Cráter de Chicxulub, que se encuentra en el municipio o poblado con el mismo nombre. Las características principales del estado son, con respecto a los recursos naturales, es que nosotros no tenemos ríos ni lagos, pero sí tenemos suficiente proporción, sobre todo con la distribución del agua. Contamos con mantos acuíferos superficiales que se conocen como corrientes subterráneas a lo largo de toda la planicie de la geografía del estado y se conocen como cenotes o también como aguadas. Eh, Otras de las alteraciones en el relieve también son las grutas. Estas grutas, la única diferencia es que la profundidad que tienen con respecto a el nivel de obtención del agua es un poquito más profundo y por eso prácticamente están secas. ¿Sí? La temperatura del estado tiene una temperatura entre 25 y 35 grados, generalmente es muy caluroso y suele haber ciertos climas frescos, sobre todo en las regiones de invierno, aunque generalmente nosotros no tenemos un invierno tan frío. Este tipo de mantos acuíferos por debajo de la superficie de la planicie
Varía en varios sistemas e incluso son corrientes que llegan a medir hasta más de 130 metros y que desembocan en un cordón litoral. Este cordón litoral tiene una descarga en los puertos costeros más importantes del estado. Entre ellos están Celestún, Silán de Bravo y San Felipe. Y también pueden incluso alimentar ciertas lagunas costeras, sobre todo a nivel de los esteros. Entre los atractivos turísticos podemos mencionar muchos. Los principales son los centros arqueológicos. Los centros arqueológicos más importantes de la península de Yucatán son, son Chichén Itzá, Uxmal y Chivisaltum. Las características son los edificios que los representan. En Chichén Itzá se encuentra la pirámide de Kukulcán o pirámide de la serpiente emplumada. En Uxmal se encuentra la pirámide del adivino y en Chivisaltum se encuentra la Casa de las Muñecas. Y lo importante con este tipo de centros arqueológicos es que muchas de las pirámides ofrecen atractivos, sobre todo de luz y sombra, que son eventos que se realizan muy asociados a las estaciones y que anteriormente los mayas tenían en cuenta para modificar sus ritos, sobre todo de la cultura y de la cosecha. Y también existen ciertas haciendas, sobre todo que tuvieron auge en el periodo enequenero y que aún así siguen siendo vigentes y han sido restauradas para atractivos turísticos. Y entre los museos menciono, son bastantes, pero menciono más de los importantes. Un museo que actualmente es reciente es el Museo de la Cultura Maya, que se encuentra al norte de la ciudad, y también tenemos el Museo de la Canción Yucateca. Existen también ciudades coloniales. Las ciudades coloniales, entre ellas, son la ciudad de Mérida. La ciudad de Mérida se conocía anteriormente como la ciudad de To. Esta ciudad se conoce como de 5 cerros y también se denomina como Iztaccíhuatl, que quiere decir cara del infinito. La ciudad de Mérida fue fundada el 6 de enero de 1542 por Francisco de Montejo el Mozo, y durante la colonización española, y posteriormente vamos a hablar un poquito más de la ciudad. Otra de las ciudades coloniales importantes son la ciudad de Izamal. La ciudad de Izamal es esta que se encuentra sobre todo edificada bajo un cerro, y la característica principal de la ciudad es que la mayoría de las casas o de los lugares que se encuentran aledaños a este convento tienen la característica particular de que están pintadas de amarillo, y la mayoría de las personas ha preservado sobre todo esta tradición. Eh, esta ciudad de Izamal está sobre todo, rememora pirámides que se descubrieron con la llegada de los españoles, y se denomina también ciudad de las tres culturas, porque involucra ciertos vestigios relacionados a pirámides mayas, la conquista española a través de la introducción de la religión católica con el convento de la ciudad de Izamal, y también la nueva cultura actual con la población que vive alrededor. Y una de las ciudades también más importantes es la ciudad de Valladolid, también conocida como Perla del Oriente. Esta ciudad tiene una riqueza alta, sobre todo por el legado español y por la presencia franciscana. La mayoría de los religiosos que llegaron a la ciudad de Mérida a través de la conquista, edificaron sus templos religiosos y también sus seminarios en este tipo de ciudades. Entonces, lo que se puede apreciar muchísimo de la ciudad de Valladolid va a ser la arquitectura, también sus calles, los barrios y su reserva religiosa a través de las iglesias. Y en las imágenes podemos ver una vista panorámica a la ciudad de Mérida, y en esta se encuentra la ciudad de Izamal, cuya característica principal es el convento, que se encuentra situado sobre un cerro y que está edificado, y la mayoría de las casas alrededor están pintadas de amarillo. Y por último, pues la ciudad de Valladolid, cuya característica principal es su aspecto colonial y las abundantes iglesias que pueden estar presentes en esta ciudad. Bueno, si hablamos sobre la capital del estado, la capital del estado es la ciudad de Mérida. Y aquí les presento una imagen del escudo de la ciudad. El escudo de la ciudad es un castillo de oro y un león y una corona abierta.
Este tiene demasiada influencia, sobre todo porque durante la conquista, las personas que realizaron esta conquista, que son Francisco de Montejo, el Mozo, el adelantado y posteriormente el hijo, identificaron sobre todo las ciudades para poder vivir y para consideradas como un nuevo reino del virreinato. Es el 18 de agosto de 1618 cuando Felipe III firmó sobre todo el monasterio de San Lorenzo de Real y se edificó la ciudad de Mérida y posteriormente tuvieron el privilegio de contar con este escudo de armas. Por debajo del escudo ustedes pueden ver que tiene un texto que dice muy leal y muy noble ciudad de Mérida. Y esto se debe a que en uno de los textos principales que se mandó de la corona española, cuando el rey se expresa de la ciudad, se expresa de la siguiente manera. El lema de la ciudad va a derivar del hecho de que el nacimiento de Felipe IV y el rey Felipe III expresó su júbilo escribiendo de manera espontánea. El rey, consejo, justicia y regimiento de la muy noble y muy leal ciudad de Mérida en Yucatán el Viernes Santo del 30 de abril de 1605. Bueno, actualmente la ciudad de Mérida es el centro de población más habitado del estado de Yucatán. Y durante el siglo XX, la ciudad pasó de tener aproximadamente 62.447 habitantes en 1910 a tener cerca de 142.852 para 1950 y para los últimos conteos que son en 1990 fueron aproximadamente de 523.422 habitantes. Y durante las últimas décadas, sobre todo el siglo XXI, pues Mérida pasó a tener de 662.000 habitantes aproximadamente, a tener incluso más de 921.771. El área metropolitana de Mérida generalmente la conforman 5 municipios, pero los 3 más importantes van a ser los municipios colindantes, y los que tienen mayor, se consideran como municipios centrales, van a ser la ciudad de Mérida, el municipio de Canacín y el municipio de Humán, que tienen mucha cercanía con respecto a la distancia. Aquí es importante mencionar que la ciudad ha sido destacada de muchas maneras y lo más importante, sobre todo, que el INEGI ha considerado que ha sido una de las ciudades en estas tablas, sobre ponerse a la cohesión social y también de la población con respecto a los servicios. Ocupa uno de los primeros 5 lugares con respecto a ello. Aquí podemos ver que el municipio de San Pedro es el municipio con también con mayor no de satisfacción con respecto a sus servicios, y el municipio de San Pedro se encuentra aquí, pero ciudad de Mérida. Y esto se debe sobre todo a la mejoría con respecto a los servicios de infraestructura y el crecimiento nacional como el desarrollo tecnológico que ha tenido la ciudad. La ciudad de Mérida se ha reconocido como patrimonio de la cultura, ¿sí? Y dentro del ámbito turístico ha sido reconocida como entre las primeras 10 ciudades del mundo en el marco sobre todo de los Reader's Choice Awards del 2021 en la revista Condé Nast Traveler como una de las ciudades de categoría de Large City, de las que son generalmente recomendadas para poder visitar por el turismo. Mérida también es una ciudad bastante tranquila, y esto lo dice el índice de paz que se tomó en 2020, en la cual colocaron a Yucatán con el puesto número 1 como de los estados más pacíficos de México. Este estudio midió ciertas variables con respecto a la tasa de homicidios, a la tasa de crímenes violentos, así como al encarcelamiento, y esto le da los primeros esto hace que al tener bajas tendencias con respecto a estas variables, la ciudad se vuelva en el puesto número 1 con respecto a seguridad y a pacificidad. En el 2022, la revista Lonely Planet también colocó a la ciudad como el número 8 entre las mejores 10 ciudades para viajar en el mundo en el 2022. Y también se ha considerado como ciudad con mejor calidad de vida en el 2016 y como de las ciudades más habitables del país.
La revista Forbes también le otorgó la distinción, pero con respecto a su gastronomía. Vamos a hablar posteriormente de la gastronomía, pero es una gastronomía muy diversa y la coloca dentro de las principales ciudades como destino gourmet turístico. Y lo que les comentaba, la característica importante de la ciudad va a ser su acervo cultural y ha sido múltiples veces nominada como capital americana de la cultura. Los recursos naturales que tenemos en el estado de Yucatán, lo que les había comentado anteriormente, son los cenotes. Los cenotes van a ser pozos naturales profundos que van a constituir quizás el fenómeno natural más importante del estado de Yucatán. Estos cenotes en maya se pronuncia sonot y su significado literalmente es que se encuentra un hoyo o un agujero en el suelo. También, dentro de los recursos naturales, tenemos bastantes grutas o cavernas. Estas se van a formar de manera semejante a los cenotes, pero lo que les había comentado, como el nivel freático es muy profundo en este tipo de estructuras, realmente no va a haber acumulación de agua más allá de las que se pueden ocasionar por filtraciones continuas. Muy importante también con respecto al estado de Yucatán es el margen costero y la cantidad de recursos naturales asociados a la playa. El margen costero del estado de Yucatán es un extenso litoral que abarca aproximadamente 378 kilómetros y se inicia en la ría de Celestún, que actualmente ya es una reserva ecológica donde pueden encontrar cocodrilos e incluso flamencos, y se prolonga en dirección noroeste hacia una de las playas finales del estado, que es Yucalpetén, donde la línea marginal cambia sobre todo sensiblemente. Aquí les traigo dos fotos. El primero es del Puerto de Progreso, que es uno de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad. Es el puerto que está más cercano a la ciudad de Mérida, aproximadamente se hacen 20 minutos, y recibe muchos cruceros, sobre todo de turistas, y también es puerto de desembarque y de transporte, sobre todo de alimentos y de otros recursos que llegan de otras partes del mundo. Y también tiene su otra parte de atractivo turístico, en la cual a través del Malecón de Progreso, pues se puede conocer las playas y visitar otros atractivos como restaurantes. Y lo que les comentaba, de donde empieza este lista, es en el puerto. Tiene la característica ahí que es un arte y que está dividido sobre todo en un área que es ecológica, donde se pueden observar los flamencos. Este no es una playa, pero son unas pozas que se encuentran cercanas al área que se conoce como el área de las Coloradas. La característica principal es la cantidad de sal y la cantidad de ciertas bacterias que se conocen como halobacterias, y sobre todo el reflejo que ocasiona la luz solar, genera que las aguas de este tipo de pozas se puedan pigmentar y se vean de un color rosa. Y sobre el margen costero se van a distribuir aproximadamente 12 puertos marítimos destinados sobre todo a zonas turísticas, comerciales y también pesqueras. La flora y la fauna del estado de Yucatán también es muy diverso. Podemos encontrar muchos tipos de árboles, desde que son la ceiba, el cerro, ¿sí? Y las más representativas, sobre todo en la ciudad, es la presencia del maculí. El maculí es un árbol que realmente tiene unas flores que van entre moradas y rosas y que muchas veces cubre las avenidas principales de la ciudad. Estuve investigando un poco y el potencial alergénico que tiene este árbol es muy bajo realmente. Entonces, sí. Y con respecto a los animales más característicos de la región van a ser los flamencos, sobre todo el flamenco rosa, los jaguares, el cocodrilo de pantano, los pumas, las tortugas, aves como la matraca, el pijique o el pato real mexicano, y también uno muy característico que son los venados de cola blanca, que incluso le dan el nombre al equipo de fútbol del estado. La cultura y tradiciones es muy importante, sobre todo en la ciudad. Vamos a hablar primeramente del traje típico. El traje típico en la mujer se conoce como terno. El terno es un vestido blanco que tiene bordados en las áreas de extensión y también en la parte superior y en la parte inferior. El tipo de bordado característico es el bordado de punto de cruz, que es un bordado muy peculiar, sobre todo en determinadas culturas, y también sirve para determinadas tradiciones. Y en el caso
En esta foto podemos observar sobre todo a dos personas que se casaron. El traje típico continúa con el mismo bordado, pero prácticamente es completamente blanco. Y llama mucho la atención el arreglo floral que tiene en la cabeza la mujer y también la cantidad de joyas que puede portar. La mayoría de estas joyas son de oro y también son de un material que se conoce como filigrana. Otra de las tradiciones que son muy importantes, que yo veo que es muy importante sobre todo en el país, pero también se le da un toque muy diferente en el estado, es la tradicional, eh, nosotros lo conocemos como el Hanal Pichán, que es el Día de Muertos. El Hanal Pichán literalmente en maya se traduce como comida de las ánimas. Y la característica principal es que evoca sobre todo recuerdos de la cultura maya y también de la cultura española. Dentro de la cultura maya, pues podemos observar que hay varios alimentos que son muy típicos de la región. Y en la cultura española podemos tener en cuenta sobre todo la presencia de las fotografías y también la presencia de determinados aspectos religiosos de la conquista, sobre todo las cruces y alguno que otro imagen religiosa. Dentro de la cultura yucateca también existen las vaquerías. Las vaquerías son una especie de celebración que se realiza a través de la realización de ciertas misas, también el marcado del ganado y posteriormente una fiesta que involucra sobre todo bailes. Estos bailes se conocen como jaranas, que es la traducción literal es una especie de bullicio o una fiesta con mucho ruido que involucra sobre todo bailes y el aspecto principal es que dentro de los bailes típicos, sobre todo del país y de la región, podemos destacar este que es la jarana, en la cual los participantes hacen ciertas suertes. Quiere decir que incluso podrían colocarse botellas en la cabeza para evitar que éstas se caigan o incluso en ciertos aspectos también charolas con botellas y vasos que contienen líquido adentro para evitar que éstas puedan caer. Y uno de los bailes típicos que también es muy reconocido y que tiene un aspecto sobre todo asociado a la cultura española o más bien a la cultura europea es el baile de las cintas. El baile de las cintas consiste en un poste de una gran estatura que viene reforzado con varias cintas en las cuales los participantes las enredan y posteriormente parte de ese mismo baile es poder desenredar las cintas antes de que se termine la música. Y la trova yucateca es otro de los aspectos importantes con respecto a las culturas y las tradiciones. La trova yucateca tiene las características principales de que la mayoría de las veces es con respecto a un trío y que estas involucran ciertas canciones o tienen ritmos melodiosos, sobre todo más tranquilos. Si hablamos de los aspectos más importantes, pues lo más relevante sería la cantidad de museos, de murales que incluso podemos encontrar en la ciudad, los artistas plásticos que nosotros también podemos encontrar y que la mayoría de las veces en los museos y galerías locales se pueden apreciar sus obras. Es importante también mencionar que en la ciudad se tiene bastante influencia, sobre todo de Europa, y eso se puede observar en las casonas que existen en el Paseo de Montejo, que tienen cierto aire o evocan a las casonas que se encuentran en Francia. Dentro de la cultura podemos observar tanto los aspectos de la cultura maya como aspectos de exposiciones de otras partes del mundo o de exposiciones de arte contemporáneo moderno. Y también la presencia sobre todo de artesanías o de materiales de alfarería. Aquí, este es un insecto que es un escarabajo que nosotros le conocemos como el maquech. Esta historia es muy bonita, se las decidí poner porque contaba anteriormente que una de las princesas mayas estaba enamorada de una persona que realmente no era de su misma condición social. Entonces, al tener que separarse de su pareja, decide acudir con un curandero, que él decide que lo convierta en un escarabajo y que la mayoría de la población que conocía la historia le regala cosas de oro y adornos para que pudiera verse mejor y que ella, porque tenía que estar casada con la persona que ya habían designado para que se lleve a cabo la boda, le regalan esto dentro de sus regalos de boda para que lo use como prendedor y de esa manera pueda tener a su amado para toda la vida, a pesar de que no pudieran estar juntos en realidad. Y
Los sitios de interés de la ciudad, sobre todo, son el Paseo de Montejo. El Paseo de Montejo es la vialidad más importante de la ciudad de Mérida. Lleva el nombre en base al conquistador, que es Francisco de Montejo, y es el fundador también de la capital de Yucatán. Esta va a ser una avenida que transcurre desde el barrio de Santa Ana o el remate del Paseo de Montejo, que atraviesa el centro de la ciudad y también se dirige hacia la salida de la ciudad, que es rumbo hacia el Puerto del Progreso. En el Paseo de Montejo nosotros podemos observar las casonas que tienen el aire y el estilo francés y también ciertas ciertos monumentos. Y el monumento más importante del Paseo de Montejo es el Monumento a la Patria. El Monumento a la Patria tiene ciertas incrustaciones, está elaborado en roca caliza y tiene aproximadamente 300 incrustaciones que nos cuentan todo sobre la historia del México independiente. Y que en la parte posterior asemeja el lago de Texcoco y aquí existe una estructura eh, que es una imagen sobre todo del águila y devorando la serpiente, y alrededor de ellos se forma una cerca con los 31 estados de la República. Bueno, si ustedes se encuentran en la ciudad de Mérida, en el centro de la ciudad de Mérida, vamos a encontrar de el lado sur, vamos a encontrar el Palacio Municipal y al lado el Centro Cultural Olimpo. Del lado izquierdo podemos encontrar el Palacio de Gobierno, que es donde se encuentran los servicios administrativos y de gobernación. Por la parte norte se encuentra la Catedral de San Ildefonso, que es una de las principales catedrales de Latinoamérica, sobre todo las primeras erigidas en tierra firme. Una de las más importantes se encuentra también en República Dominicana. Y la Casa de Montejo, que es una casona antigua que todavía evoca antecedentes históricos importantes de los tiempos en los cuales se edificó. Y para que nos quede un poquito más claro, la podemos observar sobre todo por la parte interna. En la figura del lado derecho podemos observar la casa de Montejo, viendo los muebles que se han intentado preservar y restaurar, ¿sí? Y cómo era, cómo vivían las personas anteriormente durante esa época. Y en la Catedral de San Ildefonso, que es la catedral principal de la ciudad de Mérida, podemos observar las imágenes religiosas o incluso las estructuras y eh, la influencia sobre todo de la religión en el Estado. El Palacio de Gobierno consta de aproximadamente 27 murales, todas hechas por un artista yucateco, en los cuales nos cuentan las historias de el periodo de la conquista y también la guerra de las castas. Y por dentro podemos observar también el Centro Cultural Olimpo, el cual pues se ha restaurado desde 1999 y ha recibido varias obras internacionales. Las últimas que han llegado al Centro Cultural Olimpo son las exposiciones de arte de Picasso, Dalí y de Rembrandt. Y si hablamos también de los aspectos culturales y arqueológicos, tenemos que mencionar a la pirámide de Chichén Itzá. La pirámide de Chichén Itzá está ubicada en el municipio de Tinum y consiste sobre todo en un centro ceremonial que durante muchas épocas fue ocupada por la civilización maya y que eso impulsó incluso su fundación y también el desarrollo de este pueblo a lo largo de toda su historia. El vestigio más importante, sobre todo en el periodo clásico tardío o en el periodo postclásico, y una de las estructuras más importantes que vamos a encontrar se conoce como pirámide de Kukulcán. La pirámide de Kukulcán, Kukulcán en realidad significa serpiente emplumada y es la versión de la deidad del dios de la muerte y la resurrección, y es muy similar al que se tiene en la Ciudad de México, que es Quetzalcóatl, que también es una especie de serpiente emplumada. Y este centro arqueológico fue inscrito en la lista de los centros, sobre todo de patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1988. Y el 7 de julio del 2017, el templo de Kukulcán fue reconocido como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Esta pirámide se asienta sobre una plataforma
que tiene una plataforma rectangular de aproximadamente 55.5 metros de ancho y tiene una altura de aproximadamente 24 metros. Se compone de aproximadamente 91 escalones y si se realiza una cuenta, pues cada uno de los escalones antes de llegar representa al menos uno por el día del año. Aquí es importante, sobre todo con respecto al juego de luz y sombra, porque uno de los atractivos turísticos más importantes va a ser la bajada de Kukulcán a la Tierra, que generalmente aparece en el solsticio de primavera. Es un fenómeno sobre todo de luz y sombra que al tener una posición correcta el sol va a hacer que se dibuje a través de la luz el recorrido que hace la serpiente hasta bajar. Cuando la serpiente baja quiere decir o anunciaba la civilización maya que las cosechas y los cultivos iban a ser adecuados y que en ese momento era necesario poder celebrar. Se han estudiado por múltiples arqueólogos y por otras personas la pirámide de Kukulcán y en 1997 las universidades de Minnesota y de San Francisco realizaron estudios con radares en la zona y permitieron el descubrimiento de que debajo de esta pirámide se encuentra también un área similar a un cenote. Aún no ha sido completamente descrita, sobre todo por la cantidad de preservación que quieren tener para evitar que se manipule o que se destruyan ciertos vestigios, pero los radares actuales de la tecnología nos van a permitir descubrir aún más cosas. Mucho incluso del área, sobre todo de la zona arqueológica, no ha sido descubierto y esto se debe a que se evita que se vaya a deteriorar con el tiempo. Otra de las áreas importantes que se puede encontrar en la zona arqueológica de Chichén Itzá es el cenote sagrado. Este va a ser un cenote a cielo abierto de aproximadamente 60 metros de diámetro y tiene ciertas paredes verticales que van aproximadamente a 15 metros con respecto al descenso hasta la superficie del agua y tiene aproximadamente 30 metros de profundidad. Entonces, prácticamente el cenote tendría un total de 28 metros de profundidad. Anteriormente, hay ciertos estudios que se han realizado por arqueólogos donde han sacado vestimentos de reliquias o de otras estructuras que han sido arrojadas al cenote, pero también llama la atención que se han encontrado vestigios de restos humanos. Y esto se debe a que se tenía la cultura de que las hijas de los sacerdotes o incluso personas muy importantes aceptaban ser sacrificados para que pudiera haber mejorías en la cosecha y esto era un privilegio para ellos. Si hablamos de la cultura actual, la ciudad de Mérida tiene actualmente 480 años y generalmente el festejo de este aniversario se realiza entre las primeras semanas del mes de enero. Ya es una tradición conocida a nivel nacional, incluso a nivel mundial, del Mérida Fest. Actualmente el lema del Mérida Fest es Mérida 480 aniversario, la ciudad que sabe. Y es un festival de arte, gastronomía, aprendizaje y de cultura. Generalmente durante el Mérida Fest se trae o se evoca espectáculos de varias partes del mundo, incluso de varias partes de la República, y se hacen incluso también eventos masivos y conciertos. La mayoría de los restaurantes y de los museos se mantienen abiertos durante todas esas fechas y se puede apreciar tanto eventos culturales, eventos artísticos y eventos musicales. Otro muy similar relacionado es la Noche Blanca, que es una especie de festividad que se hace generalmente los fines de semana, dependiendo de los meses, generalmente es más frecuente en diciembre. Y en este tipo de ciudades, los museos se encuentran abiertos durante toda la noche en un fin de semana y se puede visitar y recorrer todos los museos del Paseo de Montejo. Y también concluye con ciertas obras artísticas de artistas locales y también de escultores o incluso también con conciertos masivos. Hablando de las culturas y las festividades muy arraigadas, la principal de ellas es el Festival de las Ánimas. El Festival de las Ánimas es un recorrido que se hace desde un barrio muy importante que se conoce como La Ermita
hasta un cementerio que es el Panteón Florido. Durante todo esto, la mayoría de las personas usan los trajes típicos en alusión sobre todo a difuntos y a las mismas ánimas, y también se puede observar una exposición de altares eh, con respecto al Día de Muertos. Bueno, otro de los eventos que se hace a lo largo de todo el año se conoce como Mérida en Domingo. Mérida en Domingo es una actividad cultural asociada a la familia y también a la venta de artesanías o cualquier otro, también antojitos o alguna otra atractivo turístico. Y esta se realiza en el Zócalo o la plaza central de la ciudad de Mérida y se recorre durante todo el paseo de Montejo. Ahí puede incluso uno andar en bicicleta, estar en el parque o recorrer los distintos puestos con artesanías de la localidad. Y como la mayoría de los estados, también hay una feria anual que se conoce como Feria de Ixmiquil. En esta feria hay varios eventos artísticos, hay varios eventos culturales, pero sobre todo está asociado a eh, al auge de la ganadería que se ha tenido durante el estado y también a la potencialización de los recursos económicos como son la agricultura, el comercio y la distribución de otras ramas que generan eh, nuevos recursos. Si hablamos también de los carnavales más importantes del país, también hay que mencionar el carnaval de la ciudad de Mérida. El carnaval de la ciudad de Mérida es un carnaval muy representativo y que es muy colorido y vistoso. Realmente suelen ser incluso más de 50 contingentes de personas eh, que hacen algo que se conoce como derrotero durante 5 días a lo largo de todo el paseo de Montejo. Cada día es muy particular y lo que es muy diferente con respecto a los carnavales es que siguen las ciertas pautas características, sobre todo de tener un día de gala, un día de festividad, pero también el lunes de carnaval se tiene un día tal, en el cual la mayoría de las personas que trajes típicos yucatecos. Y hablar de la gastronomía también es algo importante. La gastronomía de Yucatán es diversa y podemos hablar mucho tiempo sobre ello, pero los platillos típicos o más importantes van a ser el pokchuk, que es una especie de carne asada, pero carne de cerdo. El queso relleno, este está relleno con carne molida y se puede acompañar incluso de lo que se conoce como col, que es una especie de caldo hecho de harina. La cochinita pibil, que es internacional, ¿sí? Es en base a carne de cerdo junto con un recado especial y se puede acompañar incluso de cebolla curtida. Y el, nosotros le conocemos como el, mm, el relleno negro, que generalmente se hace de carne de pavo junto con huevo, los panuchos, que igual son muy característicos e importantes, y los tamales. Bueno, el estado de Yucatán también tiene una bebida muy particular que se conoce como Ixtaventún. El Ixtaventún es un licor de origen maya que se produce a partir de cierta miel de abejas alimentadas con la flor, que se conoce como flor de Ixtaventún, y que esta tiene características organolépticas que son similares a la anís. Ixtaventún en realidad significa lianas que crecen en la piedra, sobre todo por la capacidad y la característica de estas flores de crecer en ciertas áreas que son muy áridas y que incluso es muy característica encontrarlas en los cerros. Bueno, se cree que tiene esta sustancia que se conoce como turbina corimbosa y pertenece a una especie que se llama Ololiqui, cuya semilla contiene una especie de LSA que tiene ciertas propiedades, sobre todo de aminas, que pueden ser alucinógenas y que anteriormente se utilizaban en los rituales mayas y que eso les confería como información de lo que podía pasar, pero en realidad parecía que eran más las propiedades alucinógenas más que una visión u otra cosa. El chile habanero es también muy importante en la región. El chile habanero es una planta que es herbácea y es un arbusto ramificado que alcanza una madurez de aproximadamente 2.5 metros de alto. Varía sobre todo en coloración y la coloración demuestra su madurez.
Cuando son chiles que generalmente están más amarillos o incluso más naranjas, se considera que ya está maduro. Hay ciertos estados en el país que producen el chile habanero, entre ellos Baja California Sur, San Luis, Sonora y Tabasco. Pero las entidades que conforman la península de Yucatán, como Yucatán, Quintana Roo y Campeche, son las que poseen la denominación de origen del chile habanero desde el 2016, lo cual certifica actualmente su autenticidad. Si hablamos de la salud en la ciudad, en el estado de Yucatán, pues se tiene que las causas principales de enfermedades o de que aumentan más la mortalidad van a ser las enfermedades isquémicas o del corazón. Posteriormente empiezan a ser otras enfermedades como las enfermedades cerebrovasculares, las afecciones originarias sobre todo en el periodo perinatal, la diabetes mellitus, infecciones intestinales y la insuficiencia renal. Actualmente, esta es una fotografía del Hospital General de la ciudad de Mérida. Es el hospital más importante, alberga cerca de incluso 5 pisos en una torre y posteriormente hay otras torres aledañas con la misma cantidad de pisos y es la que atiende a la población no derechohabiente. Entonces, el Hospital General es uno de los hospitales más grandes del estado e incluso de la península. Lo puse de nueva cuenta porque es el hospital que se encuentra enfrente de la Facultad de Medicina, es donde generalmente nosotros hacemos nuestras prácticas como médicos durante pues toda nuestra formación. Y es un hospital al que le tengo mucho cariño porque es el hospital que me formó como pediatra. Del otro lado se encuentra el Hospital Regional Ignacio Telles, que es otro de los hospitales más importantes de la ciudad. Este hospital pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social y es también conocido como el Hospital de Especialidades. Este hospital se encuentra del lado oriente de la ciudad y también alberga la mayoría de la cantidad de pacientes, sobre todo derechohabientes del IMSS. Y otro de los hospitales más importantes del IMSS es el Hospital Benito Juárez, que se encuentra muy cercano al Hospital General y que también es otro hospital, pero conocido como de segundo nivel. Y el Hospital Regional Ignacio Telles, pues también es muy importante porque en ese hospital es el interno. Y si hablamos actualmente de la educación en la medicina, actualmente existen 3 universidades que imparten la carrera en el estado. Las universidades del consorcio Anáhuac Mayat, las universidades de los maristas y la Universidad Autónoma de Yucatán, que tiene aproximadamente 188 años impartiendo la carrera. Esta es en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, es donde yo me formé y es muy importante porque tiene una historia muy relevante. Anteriormente, pues, el sur del estado estaba muy olvidado con respecto a la formación de médicos y también con respecto a la capacidad de atención médica que podía recibir una persona, y las personas no tenían las mismas condiciones que pueden encontrarse en otras partes de la República. Fue en 1833 cuando uno de los visionarios que se encontraban, sobre todo, teniendo ciertas circunstancias de conflicto con respecto a lo que pasaba en la ciudad, le sugirió a el licenciado Tomás Orán, le sugirió al doctor Ignacio Vado Lugo que se viniera a la ciudad de Mérida para que empezara a impartir la enseñanza de la medicina. Y fue posteriormente cuando el gobernador del estado, que era entonces, en ese entonces el señor Tiburcio López Constante, promulgó el 10 de junio de 1833 el decreto por el cual se funda la Facultad de Medicina. La religión es un aspecto muy importante de la cultura de los yucatecos. La mayoría de los yucatecos practica la religión católica. Es algo con lo que creces y con lo que te desarrollas a lo largo de toda tu vida. Generalmente, la población que practica este tipo de religión es de aproximadamente 79.5%. Y hay otros tipos de religiones, pero entre ellas las más importantes van a ser las protestantes, los cristianos evangélicos y otras personas que incluso no tienen religión. Esto es muy importante porque actualmente la religión en el aspecto yucateco evoca ambas situaciones. Sobre todo podemos ver las características de lo que los españoles trajeron a nuestro país y podemos ver incluso las imágenes y los conventos franciscanos que se han desarrollado a lo largo de toda la historia. Pero también podemos ver el toque de la cultura maya, sobre todo en las formas en las que se desarrolla las festividades religiosas y también los trajes a veces que portan las imágenes religiosas.
Yo siempre he creído que cuando uno conoce, uno visita su lugar, es muy importante conocer su historia y también tener en consideración el por qué pasaron las cosas y por qué se decidieron edificar en ciertas áreas muy específicas. Les voy a hablar rápidamente nada más de las iglesias. Las iglesias es un factor muy importante, sobre todo a nivel de conocer el estado de Yucatán. Pueden incluso seguir una ruta que se conoce como Ruta PUC, que les lleva a lo largo de todas las iglesias de los principales municipios que se encuentran al sur del estado. Una de las más importantes o de las más imponentes es la iglesia de San Francisco de Asís, la cual se encuentra en Humán, Yucatán. Esta iglesia se encuentra aproximadamente a 20 minutos de la ciudad de Mérida. Se encuentra en una localidad que se conoce como Humán, que actualmente tiene 90,000 habitantes. Y la característica principal es que seguía a que pudiera ser una copia refleja de la catedral del centro del estado. Desgraciadamente, esta iglesia no alcanzó a terminarse porque se pretendía que por la disposición y por el tamaño de territorio que tenía, se pudiera considerar como la zona del área de la catedral en vez de la catedral actualmente que se tiene. Y esta iglesia también es muy importante porque tiene demasiados recuerdos y sobre todo cuenta muchas historias en las catacumbas o en las áreas superficiales que tiene en la parte superior. Si recorremos un poquito más esta ruta que se conoce como Ruta PUC, podemos encontrar también el convento de San Miguel de Arcángel. Esta se encuentra en la ciudad de Maní, en Yucatán. Su característica principal va a ser el hecho de que esté edificado sobre todo también sobre un cerro y ha sido uno de los centros ceremoniales y de formación de seminaristas más importantes durante ciertas épocas. Pero también podemos observar otras corrientes, sobre todo con respecto a la arquitectura de las iglesias en nuestra ciudad. La figura de este lado representa la iglesia de la Capilla de Nuestra Señora del Carmen. No mucha de la arquitectura de las iglesias corresponde a arquitectura francesa o franciscana, sino que también podemos observar arquitectura de tipo gótico. Y esto se puede ver en los picos, en los relojes y en las características sobre todo de altura que tienen estas estructuras. Y actualmente pues tenemos otras iglesias, gran variedad, pero quise ponerles esta fotografía de iglesias sobre todo que tienen mayor modernidad y que tienen desarrollos arquitectónicos un poquito más avanzados y modernos, como la capilla del Seminario Menor. Hablando más allá de la arquitectura, pues ya les había comentado del Monumento a la Patria que se encuentra en el Paseo de Montejo, que es un lugar que vale mucho la pena visitar, sobre todo para conocer y recorrer las 300 litografías que nos cuentan cómo es la historia del México independiente. Esto también es muy similar a un área. Bueno, en estas imágenes laterales podemos observar un área también que es importante que se conoce como Parque de las Américas. El Parque de las Américas es un área que igual contiene ciertos pilares y ciertos puentes que evocan cómo ha sido la transición de la cultura alrededor de toda América y que hacen hincapié en los países más principales o más importantes del área de Latinoamérica. E incluso hay un área, una estructura que se conoce como concha acústica. La concha acústica es un lugar donde se realizan eventos musicales y que tiene ciertas columnas que pueden favorecer que la música pueda tener una mejor transmisibilidad. De las casonas más importantes que existen en el Paseo de Montejo se encuentra el Museo Regional de Antropología e Historia, o también conocido como Palacio Cantón. El Palacio Cantón fue la casa de gobierno durante muchos años y albergó a muchos de los gobernadores. Y actualmente únicamente es el Museo Regional de Antropología. Y una de las casas muy características o muy principales de la ciudad que se encuentran cercanas a los centros de convenciones es el Pinar. El Pinar no es un lugar que se pueda visitar porque es propiedad privada, pero se puede apreciar desde lejos su estructura y la forma en la que anteriormente las personas que viajaban a la ciudad de Mérida tenían casas de campo. Entonces, esas casas de campo se encuentran actualmente atrapadas en la región centro de la ciudad,
cuando anteriormente, por la poca población que tenía, esas casas se encontraban en la periferia. O sea, realmente la mancha urbana en la ciudad también ha crecido bastante. Y podemos observar ciertas áreas. La ciudad de Mérida cuenta con dos parques zoológicos. El primero es el Parque Zoológico del Centenario, llamado así en conmemoración al centenario de la independencia. Y también existe otro parque zoológico que se conoce como Animaya, que es una especie como de tour por safari. Y actualmente, de los edificios más nuevos o recientes que existen en el centro de la ciudad, se encuentra el Palacio de la Música. El Palacio de la Música es un lugar donde se pueden dar conciertos y que atrás de él se encuentra el Teatro Peón Contreras, donde muchas veces se puede apreciar a la Sinfónica del Estado. Si nosotros hablamos de música, tenemos que comentar a un cantautor muy importante a nivel del Estado, a nivel nacional y yo creo que también a nivel mundial. Ya ha fallecido el maestro Armando Manzanero Canché. Él nació en Ticul, es una ciudad del estado de Yucatán. Nació el 7 de diciembre de 1935 y falleció recientemente en la Ciudad de México el 28 de diciembre del 2020 a causa del COVID. Él fue un compositor, cantante, actor, músico y productor que ha compartido o ha escrito la mayoría de las canciones. Es un compositor de canciones muy exitosas a lo largo de la historia. Nosotros podemos pensar que no hemos escuchado en algún momento a Armando Manzanero, pero lo hemos escuchado a través de otros artistas, como entre ellos Luis Miguel, ¿sí? Y ha escrito más de 50 canciones que sobre todo han alcanzado fama internacional. Entre sus canciones más importantes está la de Somos Novios, la de Esta tarde vi llover, Contigo aprendí y adoro. Y también estos temas le han valido ganarse el seudónimo del rey del romanticismo y han sido interpretados por muchas estrellas internacionales. Y hay una peculiaridad muy importante o muy interesante con respecto a la organización de las calles en la ciudad de Mérida. La organización de las calles es muy diferente a muchas ciudades que he conocido, que he visitado. Muchas veces en la ciudad de Mérida no puedes incluso tú guiarte sin necesidad de tener un mapa, porque las calles están en base a numerales. O sea, los números van de norte a sur y de este a oeste en ascenso y en descenso. Entonces tú puedes encontrar una calle únicamente con los cruzamientos que te pueden dar. A diferencia de muchas otras ciudades en las que tienes que ubicar las avenidas principales u otras avenidas más importantes o consultar un mapa. Entonces, si en algún momento están en alguna esquina, solo tienen que ver cuáles son. Generalmente de norte a sur van de pares y de este a oeste van en impares y únicamente tienen que encontrar los cruzamientos. Y por último, sin caer en polémica, sobre todo porque ha habido antecedentes de que muchas partes de los estados se han separado del centro del país. Yucatán en algún momento se separó del centro del país y se conoció como la República de Yucatán. Esta pasó a mediados del siglo XIX y abarcó a los estados que en ese entonces era Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Y esto se debió a que México adoptó sobre todo una postura centralista y ya posteriormente, para cerca de 1835, pues desapareció lo que se conoce como la República Federal de Yucatán, porque incluso la República de Yucatán tuvo su propia bandera. Y fue más allá, el 17 de agosto de 1848, cuando Barbachano decretó que Yucatán puede incluso reincorporarse a la federación y esto restablecerse la constitución yucateca a como se conoce actualmente desde 1825. Esta situación ha pasado en dos ocasiones y en las dos ocasiones el Estado ha regresado a la federación. Y mis conclusiones personales, pues como se pueden dar cuenta, yo creo y considero que en general parte de nuestro problema como no solo como mexicanos es el hecho de muchas veces menospreciar nuestra cultura o nuestras tradiciones u otras cosas. O sea, yo creo que la mentalidad de que somos un país tercermundista pues ya debe ser muy arraigada. Tenemos muchas características, muchas
condiciones, o sea, en general como país, y somos demasiado eh, ingeniosos para poder salir adelante a pesar de que podemos hacer cosas con bajo presupuesto. Entonces, siento que esa sensación de tener algo que es muy arraigado o que es muy tuyo debería ser compartido y debería ser transmitido a muchas otras personas. Y pues cuando ustedes gusten, tienen su casa ahí. Siempre espero que se hayan enamorado de mi estado, como, tanto como a mí me gusta platicar de él. Y pues sería todo. Muchas gracias.